Aunque ahora sale el argumento de que el escándalo de William Rodríguez Abadía se planeó exactamente para que coincidiera con el lanzamiento de la campaña al Senado de la República de Horacio Serpa y con un momento muy delicado en la vida de este gobierno. Lo cierto es que encontramos esto perfectamente saludable. Al país parece que se le olvidó el proceso 8000 y parece que los personajes que tuvieron un papel preponderante dentro de esta infamia se están escampando o están escampando en una especie de prescripción moral de un hecho de gravedad sin precedentes. ¿Qué fue lo que pasó en el proceso 8000 para que lo recuerden todos y para que lo sepan quienes no han tenido contacto con esta miseria de la política colombiana? Competían por la presidencia de la República Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana. Las dos campañas habían agotado los recursos que podían mover válidamente para el ejercicio de las campañas. Había unos topes, los llamados topes electorales, más allá de los cuales no era posible ni recibir un peso ni gastar un peso. Y de pronto, en los últimos días de la campaña, aparece una avalancha de dinero en la campaña de Samper presidente. Había que ver el despliegue de banderas, de pancartas, de publicidad, dicen también que de compra de votos. Ese dinero, ¿cuánto fue? William Rodríguez dice que el equivalente hoy de $10 millones. El tesorero de la campaña de Samper presidente, el señor Medina, fue muy cuidadoso porque recibió el dinero que salió del cartel de Cali. Está probado cómo llegaron a los bancos de Cali unos mensajeros de los Rodríguez Orejuela, cómo convirtieron dinero muy apreciable, muchísimos miles de millones de pesos de aquella época, estamos hablando de hace 17 años, habría que ver cuál es la relación de ese dinero con el de hoy en pesos colombianos, eso puede ser por lo menos de 1 a 15 o de 1 a 20, tendríamos que mirar esa cuenta reverdecida con el correr de los años. Ese dinero salió de los bancos, se montó en un avión, por supuesto, del cartel de Cali, llegó a Bogotá, fue trasladado hasta la casa de Santiago Medina y en la casa de Santiago Medina se dedicaron al empaque de todo este dinero en unas cajas muy bien presentadas, envueltas en papeles de distintos colores, como lo cuenta una persona que rindió indagatoria, que fue condenada, que estuvo en la cárcel, la ex senadora María Izquierdo. De manera que los testimonios son abundantísimos. ¿Qué pasó entonces en la campaña? Que vino el reparto. Y ese reparto, dirán ustedes, ¿cómo se puede establecer? Es muy sencillo. Ese reparto se puede establecer con los recibos que Santiago Medina tuvo ocasión y el cuidado, la puntualidad de exigirle a cada persona que se llevaba un paquete de esta naturaleza con destino a la campaña en un determinado lugar de la República. Y entonces están todos los que recibieron ese dinero, personajes hoy centrales en la vida política del país. Por ejemplo, Armando Benedetti, que es un periodista de grande importancia, recibió de entonces 100 millones de pesos, que son una tonelada de dinero en términos contantes y sonantes de hoy. Ha quedado siempre la duda de si la firma que está en el papel fue de Armando Benedetti padre o de Armando Benedetti hijo. Algunos dicen que es de Armando Benedetti hijo. No hemos tenido ocasión de despejar esa incógnita. Pero personajes de la más alta significación, los directores de la campaña de Ernesto Samper Pizano en todo el país. ¿Quién dirigía esa operación desde Bogotá? ¿Por cuenta de quién se hizo ese contacto con los Rodríguez Orejuela? No hay duda ninguna. Fernando Botero Sea se desnudó ante el país, rindió una indagatoria de centenares de páginas donde está
Toda la historia que está contando hoy William Rodríguez Abadía está contenida en la indagatoria de Fernando Botero Sea, rendida hace 17 años ante la Fiscalía General de la Nación, donde cuenta cómo era él y el llamado Comité de Agenda, el que estaba enterado de todos los detalles de esta operación que dirigía personalmente Ernesto Samper Pizano. Él fue el hombre que cometió este desaguisado, que no se extendió solamente al dinero que llegó del cartel de Cali, sino que también tuvo capítulos muy azarosos, como por ejemplo cierto dinero que entregó la Federación Nacional de Cafeteros en Nueva York, cierto dinero que se negoció con la famosa Monita Retrechera, que casualmente fue asesinada por aquellos días en Bogotá, y de la cual hay una fotografía de Ernesto Samper Pizano abrazado con ella y abrazado con otros sujetos de la peor condición. Esa fue la verdad. ¿Quiénes dirigían? En primer lugar, Ernesto Samper, quien no solamente estuvo enterado de todos estos pormenores, sino que dio la orden respectiva para que ese dinero del cartel de Cali llegara a su campaña. Y había un comité de agenda que era como el comité de dirección, era el que le manejaba la agenda al candidato y por eso tuvo su nombre, integrado por personas de muy alta significación como Fernando Botero Sea, que no fue presidente de la República porque incurrió en este desaguisado que él tuvo el valor de confesar hasta en sus últimos detalles, el doctor Rodrigo Pardo, luego canciller de la República de Ernesto Samper y hoy director de noticias de una cadena de televisión que hay que reconocerlo en su homenaje, es la que ha rescatado estas declaraciones de William Rodríguez Abadía, el doctor Juan Fernando Cristo, actual presidente del Congreso de la República, que es el que está resucitando moralmente y políticamente a Ernesto Samper Pizano, que es hombre cercanísimo a Juan Manuel Santos, presidente de la República. Porque hay que decirlo con toda franqueza, el Partido Liberal de entonces, que es el Partido Liberal de hoy, dirigido por Horacio Serpa, dirigido por Rodrigo Pardo, dirigido por quienes son las figuras, por Juan Fernando Cristo, desde luego, las figuras más salientes del Partido Liberal, mantienen una continuidad política. El país ha castigado al Partido Liberal, el Partido Liberal sigue cargando la cruz a cuestas de este hecho terrible y desconcertante que hoy se revive. Toda esta historia, queridos oyentes, está contada en un libro que se llama La parábola del elefante, que publicó Planeta, es un libro de mi autoría, donde cada cosa que cuento tiene el respaldo documental necesario. En cada uno de estos dramáticos capítulos hay una parte final donde están los documentos que demuestran hasta la última palabra de las que estoy utilizando para demostrar esta infamia que fue el proceso 8000. Que el doctor Serpa estuvo en la escuela de caballería tranquilizando a Fernando Botero Sea. Por Dios, hasta el último día, hasta el último momento, el día en que Fernando Botero Sea daba las declaraciones reveladoras de estos acontecimientos a un periodista muy connotado de la cadena Univisión de los Estados Unidos. Y aquí en Colombia, a Yamid Amat, ese día estaba llegando el doctor Medellín, ministro de Justicia, a tranquilizar a Fernando Botero Sea, que era lo que hacía Horacio Serpa continuamente. Y sin embargo, logramos mantener esto con la reserva suficiente para que Fernando Botero Sea pudiera explicarse ante todo el país, pudiera contar su verdad, pagara su pena como efectivamente la pagó hasta el último día y luego, en ejercicio de su libertad y de sus derechos de ciudadanía como ciudadano mexicano, puesto que nació en ese país, le intentara una nueva vida, lo que ha hecho plenamente y con el despliegue de su inteligencia y de su capacidad de trabajo proverbiales. La nación tuvo pérdidas enormes como esta de Fernando Botero Sea, que ha debido ser presidente de la República si no hubiera incurrido en esta infamia. La historia hay que recordarla, pero como la historia da vueltas,
Hoy nos dicen que ciertos personajes como el doctor Horacio Serpa son los candidatos impolutos al Senado de la República. Ernesto Samper es el hombre que sale de la mano de Juan Fernando Cristo para arreglar los problemas en el Catatumbo, dicta lecciones de moral pública. Y hay que recordar lo que pasó con el proceso 8000, que entre otras le valió el que perdiera para siempre la visa para entrar a los Estados Unidos. Un expresidente de la República no puede entrar a los Estados Unidos porque para los Estados Unidos no hubo duda ninguna de que Ernesto Samper Pizano fue el jefe de una conjura que terminó en un gobierno elegido por el cartel de Cali, al cual se le pagaron estos servicios. Hubo una reforma constitucional, de ella está hablando el señor William Rodríguez Abadía, para restablecer la extradición con los Estados Unidos y la extradición en la Constitución colombiana, que fue lo primero que se eliminó en la Constitución del año 91, porque esa constituyente estuvo metida hasta los tuétanos con la influencia de los carteles y con la influencia de la mafia, salvo excepciones muy honrosas y muy valerosas que el país recuerda y que el país agradece. Hernando Yepes, Juan Carlos Esguerra, Carlos Lleras de la Fuente, fueron personas que nunca entraron por este aro. Rodrigo Lloreda Caicedo, por supuesto, el expresidente Misael Pastrana Borrero, pero la gran mayoría de la constituyente estuvo infiltrada hasta los tuétanos por los dineros de la mafia. Había que restablecer la extradición, se restableció, pero dijeron no retroactivamente, es decir, que quedaban los Rodríguez Orejuela premiados por sus contribuciones importantísimas y decisivas a esta campaña que llegó hasta los extremos. Aquí hubo una reunión en uno de los hoteles más distinguidos de Bogotá, donde había que pagar sumas enormes, y ahí aparecen personajes tan siniestros como Ignacio Londoño, Londoño, el del norte del Valle del Cauca, habrá que decirlo, como Víctor Patiño Fomeque, todos personajes cercanos al presidente Samper en esta reelección. El país no puede olvidar eso, no lo podrá olvidar. Bienvenidas pues las declaraciones de William Rodríguez Abadía, que no está diciendo nada nuevo. En el proceso 8000 están revelados todos esos secretos y en mi libro La parábola del elefante está eso dicho. Casi me cuesta la vida, fui víctima de varios atentados de los que salí milagrosamente ileso. Mi señora iba a ser secuestrada o iba a ser asesinada por unos vehículos que curiosamente fueron vistos después en las oficinas del DAS de entonces aquí en Bogotá. Esa es la historia del proceso 8000. En buena hora la quiere rescatar una emisora colega nuestra. En buena hora no hemos oído una sola palabra que nos sorprende y nos gustaría, para terminar este editorial dramático, lo recordamos, quisiéramos que alguien le preguntara a William Rodríguez Abadía cómo es que lograron del juez Suárez Vaca que les diera la libertad a Gilberto y a Miguel Rodríguez Orejuela. Esa duda nos queda, aunque la hemos despejado con innumerables pruebas colaterales de qué fue lo que pasó en el proceso 8000, repetimos, en buena hora, muy oportunamente rescatado del olvido, porque aquí no hay prescripciones morales y porque aquí no hay prescripciones políticas. Y no puede ser que quienes sometieron a Colombia a esta, la mayor de las infamias, quienes nos volvieron unos parias ante el universo, hoy estén posando de grandes jefes políticos de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos Calderón. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 25 minutos.